Hola pingüinos reyesitos, espero que les guste este nuevo libro. Este libro se llama Terremotos y volcanes para los más curiosos. Escrito por Fernando Simonetti y Gabriela Baby. Ilustraciones de Javier Basile. Editorial Zigzag. Capítulo 1. Preguntas sobre el interior de la Tierra. ¿Qué está pasando? Cuando se produce un terremoto, el suelo se mueve, las rutas se parten, los puentes se desploman, los edificios se sacuden y algunos, incluso, se caen a pedazos. Cuando hay un tsunami, el mar se enfurece y las olas destrozan las playas e incluso algunas poblaciones costeras. Cuando un volcán entra en erupción, su lava destruye todo lo que encuentra a su paso, y las cenizas forman una nube tan espesa que puede cubrir el cielo durante varios días. ¿De dónde viene toda esta furia terrestre? ¿Qué hay debajo del piso de casa? La superficie de la Tierra, que es parte del planeta que habitamos, es una capa muy dura sobre la que se despliegan los más variados y raros paisajes, montañas, volcanes, llanuras, mares, ríos. Pero, ¿qué hay debajo de esa corteza terrestre? Imagina que te subes a una supernave talado y empiezas a perforar la corteza. Al principio solo ves piedras y más piedras. A lo largo de decenas de kilómetros se extiende esta cáscara del planeta, formada por diferentes minerales, como granito, basalto, aluminio y cicatos. Mientras desciendes, sientes más y más calor hasta que, de repente, el taladro casi no hace ruido. ¿Qué ocurre? Has llegado al manto, donde la temperatura va de 500 grados a 4500 grados. A esta profundidad, aproximadamente entre 100 y 3000 kilómetros, el calor es tan intenso que las piedras se funden y forman una sustancia viscosa llamada magma. El magma no está quieto, sus materiales se desplazan hacia un lado y hacia otro formando corrientes que se mueven muy lentamente, aunque a la nave le cuesta avanzar. ¡Acelera! Falta muy poco para llegar a un lugar muy interesante. ¿Qué hay en el centro de la Tierra? Atención, estás llegando al núcleo terrestre, la última etapa del viaje. La temperatura allí puede superar los 6700 grados, algo más que los 40 que marca el termómetro, un día de calor abrasador. Ahora es casi todo hierro y níquel, que debido a la altísima temperatura se encuentra en estado líquido. Si sigues viajando en dirección al centro, llegarás a un lugar que ya no puedes perforar con tu nave. ¿Qué hay allí? Se trata del núcleo interno, un bloque metálico sólido y duro por efecto del peso que soporta. Imagínate, el núcleo interno soporta el peso del núcleo externo, del manto y finalmente de la corteza. Está súper comprimido. Si tienes ganas de seguir paseando, prueba a dar una vuelta. Necesitas viajar 7500 kilómetros para realizar la vuelta completa. ¿Por qué está caliente el centro de la Tierra? En el comienzo de la historia, hace unos 4000 millones de años, había una nube de polvo y gas muy caliente flotando en el espacio. El centro de esta nube contenía una gran cantidad de materia que debido a su alta temperatura se encendió y formó nuestro Sol. Por efecto de la gravedad, los pedazos de materia caliente que orbitan alrededor del Sol empezaron a juntarse entre sí, uno por aquí, otro más allá, y formaron los planetas. Uno de ellos es la Tierra. Este es el origen de nuestro sistema solar. En la Tierra, luego de muchos millones de años, la corteza externa se hizo sólida y el planeta se fue enfriando. Por el interior conservó y aún conserva parte del calor original. ¿Cómo se sabe cuánto mide la Tierra? En tu imaginario viaje desde la corteza hasta el centro has recorrido 6200 kilómetros. ¡Muchísimos! Este número no se midió con una regla, ni se conoce desde la semana pasada, sino gracias a los cálculos que se hicieron hace unos 2200 años. ¿Cómo? Cuentan que Eratóstenes, un matemático griego que además era poeta, astrónomo y atleta, observó y midió la sombra que producía por una vara al mediodía, en la ciudad de Alejandría, y luego hizo lo mismo en otra ciudad cercana, Siena. Luego midió la distancia entre las dos ciudades y poniendo en práctica sus conocimientos sobre geometría, obtuvo de manera muy precisa la medida del perímetro de la Tierra, es decir, la longitud de una vuelta completa al planeta. ¡Bravo! Eratóstenes.
Eratóstenes no dio la medida en kilómetros o en millas, sino en estadios, que es la unidad de medida que usaban los griegos en la antigüedad. Dijo que el perímetro de la Tierra era de 252.000 estadios. Cada estadio equivalía a 157 metros y medio, es decir, unos 39.690 kilómetros, un valor muy cercano al que se conoce en la actualidad. Después, como era un apasionado de los números, hizo algunas cuentas más y sacó la distancia al centro del planeta. Y así pudo saber que desde la superficie hasta el centro hay 40.100 estadios, es decir, unos 6.300 kilómetros. Erró por muy poquito, sin usar computadora ni satélites. ¿Qué tal? Algunos escritores imaginaron locos viajes al centro de la Tierra en algunos curiosos y raros personajes se metían bajo las capas terrestres. En Viaje al centro de la Tierra, una novela del escritor francés Julio Verne, un grupo de expedicionarios se introduce por un volcán y adentro encuentra un mar subterráneo donde había monstruosas criaturas. La novela causó miedo, asombro y muchas preguntas, porque en la época en que se publicó aún no se sabía cómo estaba formada la Tierra. Edgar Rice Burroughs, que también es el autor de Tarzán, escribió una serie de historias sobre Pellucidar. Según el autor, nuestro planeta era una cáscara hueca, dentro de la cual existía Pellucidar, un mundo iluminado por un diminuto sol interior. Allí vivía una raza de hombres que batallaba contra animales del tamaño de los dinosaurios. En la película The Core, el núcleo, estrenada en el 2003, el núcleo interno de la Tierra deja de girar, y esto provoca muchísimos desastres en la superficie del planeta. Los científicos suponen que el fin de la vida está cerca, y para evitarlo, mandan un grupo de destacados geofísicos hacia el centro de la Tierra, con el propósito de poner nuevamente en movimiento el núcleo de la Tierra. ¡Qué imaginación! ¿La Tierra es un rompecabezas? La corteza terrestre no es una capa continua, homogénea y lisa, como podría ser la cáscara de una sandía. Tiene partes sólidas, que son los continentes e islas, y partes líquidas, que son los océanos, los mares y los lagos. Si miras un planisferio, verás que todas esas partes forman un rompecabezas o puzzle. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Quién desparramó las piezas? Los geólogos descubrieron que hace 3.000 millones de años la corteza ya en estado sólido, en la Tierra había solo un continente, al que denominaron Baalbara. La presión y el movimiento del manto hicieron que Baalbara se partiera en pedazos, a los que los geólogos llamaron placas tectónicas. Estas placas comenzaron a deslizarse muy lentamente sobre el manto, como si emprendieran un viaje de miles de millones de años. Durante el traslado, algunas placas se unieron entre sí y surgió otro gran bloque continental llamado Pangea. Pangea existió hace 300 millones de años. Fue el último supercontinente, que más tarde, hace 200 millones de años, se partió en 14 grandes partes. Estas 14 placas se desplazaron durante muchos millones de años, llevadas por las corrientes del manto, hasta que se acomodaron y adquirieron la forma que conocemos en la actualidad. Pero no creas que todos estos reacomodamientos ya terminaron. Muy por el contrario, las placas aún siguen en movimiento. Inquietante, ¿no crees? ¿Hacia dónde se desplazan los continentes? En el centro del océano Atlántico, sumergida en el fondo del mar, hay una gran cordillera. Pocos mapas la muestran, pero ahí está, bajo mucha agua salada. En realidad, esta cordillera es una gran fisura en la superficie terrestre que se conecta con el interior de la Tierra. El magma presiona desde el manto y surge con gran fuerza por esta gran grieta, empujando la placa de América hacia el oeste y la placa de África hacia el este. Por el otro lado, por el oeste, América se topa con otras placas, que se llama placa de Nazca y placa del Pacífico. ¿Y qué ocurre cuando una placa choca con otra? Sencillísimo. Una placa se sumerge hacia el manto y la otra se eleva. De este modo, surge una cadena montañosa. Eso sí, por más que te sientes con paciencia a ver la montaña, no notarás el crecimiento. El proceso ocurre en millones de años, un tiempo demasiado largo para una persona. ¿A qué velocidad se mueven los continentes?
América se separa de África y de Europa unos pocos centímetros por año, a la velocidad con la que crecen las uñas de tus manos. Pero la placa de Nazca, en el medio del Océano Pacífico, se mueve a la velocidad con la que crecen tus cabellos. También puede haber movimientos bruscos al separarse dos placas. Por ejemplo, luego del violento terremoto del 2011, Japón se desplazó 2,5 centímetros del continente asiático en pocas horas. Un día de millones de años. Hace unos 4.540 millones de años se consolidó el sistema solar, con el Sol como centro y los planetas orbitando a su alrededor, entre ellos la Tierra. La vida sobre la superficie terrestre hizo su aparición después de unos 1.000 millones de años. 1.000.000 de años no es tanto tiempo que no parece muy diferente de 2 millones de años, pues ambos periodos de tiempo son demasiado largos como para pensar en relación con una vida de menos de 100 años. ¿En qué puedes decir de 1.000 millones de años? Para poder entender cómo sucedieron algunas cosas, imagina que toda la historia de la Tierra transcurriera en un solo día. Entonces, si la Tierra se originó justo a las 00, medianoche, a las 1:30 de la mañana estarían listos los primeros minerales que ahora conocemos. A las 3 de la mañana con 42 minutos surgirían los primeros microorganismos de origen vegetal y recién a las 13 horas 18 minutos, digamos a la hora de almuerzo, nacerían los primeros organismos con posibilidad de respirar. Pangea se forma a las 20 horas con 40 minutos, casi para el fin del día, y a las 22 horas con 56 minutos se fragmenta. Las primeras aves aparecen a las 23 horas con 12 minutos, y poco después, a las 23 horas con 18 minutos, las primeras flores. A las 23 horas con 38 minutos se inundan los continentes y apenas un minuto más tarde se extinguen los dinosaurios. A las 23:59 aparece el primer hombre, antecesor del hombre actual, y en el último segundo de este día, Colón llega a América. La historia de la humanidad es apenas unos pocos segundos comparada con el largo día que dura la historia del planeta Tierra. Datos curiosos. ¡Qué imaginación! En Europa medieval, hace más o menos 1000 años, los estudios estaban convencidos que la Tierra era plana y estaba rodeada por un océano tormentoso. Algunos llegaron a afirmar que la Tierra la sostenía 4 elefantes gigantes que se erguían sobre una tortuga monstruosa. ¿Vamos a la playa? ¿Cómo será el planeta en el futuro? Los científicos aseguran que en 250 millones de años todos los continentes se unirán nuevamente en un único gran supercontinente, rodeado de un inmenso océano. ¿Te imaginas cómo serán los viajes al mar? ¿Qué pozo? El proyecto COLA tenía la misión de perforar la corteza terrestre. Para llevarlo a cabo, diseñaron un taladro inmenso. Se necesitaba todo un edificio para guardarlo y un plan de excavación. El pozo comenzó a hacerse en 1970 en la península Kola, al norte de Rusia. En 1979 alcanzaron los 9.583 metros y 4 años después los 12.000 metros. En 1989 llegaron a los 12.261 metros, pero tuvieron que detenerse debido a las altas temperaturas de 180 grados Celsius, aunque marcaron un récord de profundidad. No lograron pasar de la corteza terrestre. Clic. La primera fotografía del planeta, visto desde el espacio, se tomó el 24 de octubre de 1946. Científicos norteamericanos montaron una cámara en la punta de un misil que trepó a la altura de 105 kilómetros. Aunque era granulosa y en blanco y negro, esas fotos causaron sensación. ¿Qué hace el núcleo de la Tierra cuando se enfría? Se cubre con un manto. Capítulo 2. Preguntas sobre terremotos y tsunamis. ¿Por qué tiembla el suelo? En las fallas, esas zonas donde se fracturó la corteza terrestre, suele haber choques de grandes bloques, quiebres y reacomodamientos. Imagínate, grandes pedazos de corteza terrestre empujan otros grandes pedazos, que a su vez mueven otros y otros. ¡Qué miedo!
Estos movimientos ocurren bajo la superficie, provocan que las ciudades, las rutas, los campos y los ríos que están encima se sacudan muy fuertemente. Si andas por ahí, tienes que saberlo. Se trata de un terremoto. O, si prefieres otro nombre, puedes decirle sismo. Lo llames como lo llames, ¡ponte a salvo! ¿Cómo es un terremoto por dentro? El lugar donde empieza el desplazamiento de las placas se llama foco y suele estar a unos pocos kilómetros de profundidad. Justo arriba del foco, sobre la superficie, esta es la zona donde se producen las mayores sacudidas, el epicentro. Cuando ocurre un sismo, la fuerza de la fractura se traslada desde el foco y así mueve y quiebra las rocas a su paso, como ocurre cuando ponen las piezas de dominó en hilera y tumbas la primera. Cada una derriba la de al lado. Esa es la onda sísmica. ¿Qué onda? ¿Cómo se miden los terremotos? Los científicos, que todos lo saben, están muy interesados en describir, analizar y comparar los terremotos que ocurren en el mundo. Para medir la intensidad de los sismos utilizan un aparato que se llama sismógrafo. El sismógrafo tiene un sensor que detecta los movimientos más sutiles de la corteza terrestre y que está conectado a una aguja que escribe sobre un papel. Cuando el sensor percibe un movimiento, hace temblar la aguja, que automáticamente dibuja las oscilaciones. De alguna manera, el sismógrafo trabaja del mismo modo que el aparato que utilizan los médicos para medir las pulsaciones cardíacas, como si escucharan los latidos del corazón del planeta. 1, 2, 3 y más. Con la medición del sismógrafo, los científicos clasifican el poder del terremoto usando una escala numérica llamada escala de Richter, en honor al físico que por primera vez formuló el método para clasificar los sismos. Esta escala, que ya no guarda relación con la que propuso Richter, asigna un número según cuán fuerte sea el sismo, de menor a mayor. Escala de Richter, menor de 3 grados. Son movimientos leves que no son percibidos por las personas, pero sí por los sismógrafos. Grado 3 y 4. Pueden mecer lámparas y voltear libros y objetos de las estanterías. Grado 5. Tienen potencia suficiente para causar quebraduras en las casas y edificios. Grados 6, 7 y 8. Provocan importantes destrozos, parten puentes, derrumban edificios y abren grietas en las calles. Grado 9. Son los más poderosos registrados hasta el momento. Destruyen ciudades, rutas y puentes. Se registra uno por año. ¿Cuántos terremotos habrá hoy? Muchas personas mayores dicen que antes no había tantos sismos como ahora. Si alguna vez escucha algo de esto, puede asegurar que no es así. Lo que ocurre es que ahora hay cerca de 16.000 sismógrafos en el mundo, los cuales registran más de 500.000 terremotos por año. 1.370 sismos en promedio por día. Pero atención, muy pocos son de grado 3 o más en la escala de Richter, de modo que solo son alrededor de 100 terremotos por año son percibidos por las personas. Eso sí, como hay más ciudades que antes, los terremotos provocan daños materiales con mayor frecuencia, y como estamos muchísimo más comunicados, nos enteramos de ello casi al instante en el que están ocurriendo. Para curiosos insaciables, entre los terremotos de los que se tienen registro, el mayor ocurrió en Chile el 22 de mayo de 1960, cerca de la ciudad de Temuco, con un 9,5 en escala de Richter. La ciudad más afectada fue Valdivia, donde casi la mitad de las casas resultó destruida. Como consecuencia de las fisuras que provocó el sismo, 2 días después el volcán Cordón Caulle, que está en el sur de Chile, empezó a soltar lava y gases, y siguió haciéndolo durante 2 meses. Se hace camino al andar. Cuando las ondas sísmicas atraviesan un líquido, lo hacen a determinada velocidad. Si en el camino se encuentran con un material más espeso, disminuyen su rapidez. Incluso si se encuentran con un material muy duro, frenan y desaparecen. Como las ondas cruzan la Tierra en todas direcciones y son detectadas por muchos sismógrafos a la vez, ubicados en distintos lugares. Los científicos pueden deducir qué tipo de material encontraron en su camino desde que partieron de su foco hasta que llegaron a cada sismógrafo. De este modo, se pudo saber que existe un núcleo interno sólido y también pudo hacer un mapa de la compleja estructura interior del planeta. Así que
Los terremotos permiten conocer la estructura interna de la Tierra. ¿Habrá que darle las gracias? Un alto en el camino. Los sabios aztecas consideraban que, al atardecer, el sol comenzaba a desplazarse bajo la Tierra, hasta que volvía a aparecer en el horizonte opuesto. Al día siguiente, la luna y las estrellas emprendían el mismo recorrido, pero al amanecer, y claro, con tantos astros desplazándose de poniente a oriente, de día y de noche, podían ocurrir algunos choques o tropezones entre ellos. Entonces ocurría un tlalolín, es decir, un terremoto. Según los chibchas, un pueblo originario americano que habitaba la actual Colombia, el dios de la agricultura, Chipchacum, tenía la ardua tarea de sostener la tierra sobre sus hombros. Cada vez que se cansaba de cargarla sobre uno de sus hombros, la pasaba al otro. Cuando se cansaba otra vez, la devolvía al primero. Cada vez que Chipchacum hacía un cambio, la tierra se estremecía. Para los antiguos japoneses, las islas de Japón estaban apoyadas sobre el lomo de Namazu, un pez gato gigante. Para evitar que las islas cayeran en el agua, el dios Kachima mantenía inmovilizado al pez, oprimiéndolo contra una gran roca. Sin embargo, cada tanto Kachima se distraía, Namazu se sacudía y Japón temblaba. ¿Puede haber un terremoto aquí? La gran mayoría de los terremotos ocurren en las zonas de contacto de las placas tectónicas. Son zonas que están bien delineadas en el mapa y que además tienen nombre propio. Una de ellas se llama Círculo de Fuego del Pacífico. Se inicia en la cordillera de los Andes, sigue por las Rocallosas y llega hasta las islas de Japón y del sudeste asiático. Sobre esta línea ocurre la mayor cantidad de terremotos en el mundo. Álpide es otra línea de terremotos. Comienza en Java y Sumatra, en el sudoeste de Asia. Continúa por la cordillera del Himalaya en Asia y luego pasa por el mar Mediterráneo para terminar en el Océano Atlántico, frente a las costas portuguesas. La tercera zona de terremotos es la fisura central atlántica. Es gran brecha que está en el fondo del océano. Islandia está cruzada por esta fisura y por eso tiene una intensa actividad sísmica. Para curiosos insaciables. Si quieres mudarte a una zona con poca actividad sísmica, la Antártida es el sitio ideal. Es el lugar donde ocurre la menor cantidad de terremotos del planeta. Pero, ¡qué frío! ¿Se puede provocar un terremoto? La construcción de una represa siempre provoca cambios sensibles en el ambiente, debido a que una gran masa de agua se ubica en un lugar que hasta entonces era seco. La minería o las perforaciones de petróleo también modifican el ambiente natural, porque desplazan mucha tierra de aquí para allá. Si estos cambios se realizan en una zona sensible, es decir, en una zona sísmica, pueden provocar un terremoto. En el 2008, por ejemplo, un sismo de grado 8 en la escala de Richter afectó a la provincia china de Sichuan. Los investigadores sospechan fuertemente que la responsabilidad fue la represa de Sipingpum, cuya construcción había finalizado 2 años antes. El reservorio de agua se instaló sobre una falla y es muy probable que el enorme peso haya provocado el temblor. ¿Se puede predecir un terremoto? Un terremoto puede ocurrir un segundo, un minuto o un año más tarde de que ocurra un movimiento de placas. Entonces, por más que los geólogos detecten cualquier pequeño movimiento en la corteza, no pueden predecir cuándo ocurrirá un terremoto, si es que ocurre. Tampoco hay manera de frenar un sismo en curso. Lo que sí se puede hacer es prevenir a la población y planear con anticipación acciones de emergencia. Algo es algo. En las ciudades asentadas en zonas sísmicas se construyen edificios que pueden resistir fuertes temblores. La técnica consiste en apoyar las construcciones en grandes resortes. De este modo, los edificios se mueven pero no se quiebran. Es decir, se sacuden pero no se derrumban. Hay edificios antisísmicos de más de 20 pisos. Imagínate cómo se bambolean los últimos pisos cuando ocurre un temblor. ¿Y qué debo hacer? Ante la evidencia de que se ha desatado un terremoto, lo primero que debes hacer es ponerte a salvo. Si estás bajo techo, ubícate bajo una mesa o una cama resistente. Es importante que te protejas de los vidrios y de los objetos que puedan caer de los estantes, así que cúbrete la cabeza con los brazos. No intentes abandonar el edificio. Prohibido usar ascensores y escaleras.
Si estás en el exterior, busca un espacio abierto, lejos de puentes o edificios. En cualquier caso, aquí tienes un aliciente. Los terremotos duran entre 2 y 5 minutos, pero ¡qué intensidad! ¿De dónde salen los maremotos? Si el terremoto ocurre en el fondo del mar, las placas en movimiento desplazan una gran cantidad de agua. Esta agua sube y baja, baja y sube, creando un maremoto. Un movimiento de aguas enorme. Sus olas se comportan de forma muy diferente de las olas con las que puedes jugar en la playa. Están mucho más separadas. Hay hasta 500 kilómetros de distancia entre dos picos. En cada pico tiene una altura de pocos metros. Pero aunque están más distanciadas y son bajas, las olas producidas por el movimiento de las placas submarinas viajan por alta mar a una velocidad de alrededor de 900 km por hora. Es decir, casi 20 veces más rápido que las otras. Tan veloces como un avión. Las olas comunes son provocadas por el viento y avanzan en alta mar a una velocidad promedio de 50 km por hora. Además, la distancia entre una y otra es de apenas 150 metros aproximadamente. A medida que se acercan a la costa, las olas del maremoto crecen catastróficamente y alcanzan una altura de 30 o 40 metros, tanto o más que un edificio de 10 pisos. La velocidad con la que se aproximan, sin embargo, disminuye sensiblemente, apenas unos 40 km por hora. Aunque te parezca poco, avanzas mucho más rápido que tú. ¿Te resulta poco o mucho? La realidad indica que, cuando llegan a la orilla, impactan con la verdadera furia, destrozan poblaciones, puertos, barcos y todo lo que se encuentra en su camino. Datos curiosos. Un palacio muy especial. Una mañana de 1755, el rey José I de Portugal salió de la ciudad con la familia real para celebrar las fiestas de Todos los Santos en las afueras de Lisboa. Pocas horas después, un fortísimo terremoto sacudió la ciudad y destruyó su palacio, la catedral y los principales edificios. Enterado de lo sucedido, el rey no quiso regresar porque sintió pánico de volver a vivir bajo techo. La corte fue reubicada en un gran conjunto de tiendas en las colinas de Ajuda, donde José I residió durante el resto de su vida. ¡Qué viajecito! Una mañana de 2012, David Baxter encontró una pelota con inscripciones en japonés en las costas de Alaska y, como creyó que era algo importante, dio la noticia a los medios. La foto de la pelota recorrió el mundo, hasta que Misakai Murakami reconoció el balón que había perdido en marzo de 2011, junto con su casa y el resto de sus pertenencias, cuando el tsunami arrasó con la costa de Japón. David voló a Japón para restituir la pelota a su legítimo dueño. La pelota viajó 5.000 kilómetros de ida y 5.000 de vuelta. Se viene la ola. En los océanos del mundo existen alrededor de 55 estaciones de monitoreo de tsunamis. Se trata de boyas equipadas con poderosas computadoras que miden variaciones de altura y velocidad de las aguas. Cuando el sistema detecta la posible formación de un maremoto, automáticamente envía información a las poblaciones costeras para alertarlas. ¡Hay que huir de la playa! Un detector milenario. Una de las creaciones más famosas de Chang Hen, el inventor chino que nació en el año 78, fue el detector de sismos. Era una especie de jarrón de bronce con 8 dragones que sostenía una bola cada uno y alrededor ubicaban 8 sapos con la boca abierta. Si ocurría un temblor, una de las bolas se soltaba y caía en la boca de uno de los sapos. La posición del sapo que recibía la bola indicaba la dirección de la que procedía el temblor. Cuentan que el invento de Gen detectó un terremoto en Kansu, un sitio ubicado a 600 kilómetros de donde estaba y en la dirección indicada. ¡Qué bien! ¿Cómo adviertes que un terremoto está en problema? Porque tiembla. Capítulo 3. Preguntas sobre erupciones y volcanes. ¿Cómo se forman los volcanes? Cuando sale por el cráter la lava, tiene una temperatura superior a los 800 grados, pero a medida que pasa el tiempo se enfría, se solidifica y se transforma en piedras.
Sobre estas piedras y a partir de nuevas erupciones se deposita más lava, que a su vez se irá solidificando y transformando en nuevas piedras. Y así, lava sobre lava y piedras sobre piedras. A través de los miles de millones de años de vida del planeta, se formaron esas montañas de gran altura que son los volcanes. ¿Todas las erupciones son iguales? Si la cámara magmática está a más de 100 kilómetros de profundidad, el ascenso del magma es fluido y tranquilo, y se trata de una erupción hawaiana, la más frecuente del planeta. Pero si la cámara magmática está ubicada cerca de la superficie, alrededor de 10 kilómetros de profundidad, el magma recibe aire y agua a través de las filtraciones de las rocas. En este caso, es tal la temperatura del magma que el agua se evapora y el vapor y el aire filtrado se mezclan con los mismos magmas y forman una gran pasta burbujeante e hirviente en algún momento. ¡Explota! Entonces el magma emerge por el cráter y produce una terrible erupción explosiva que lanza piedras, humo, cenizas y lava. Una erupción tan espectacular como peligrosa. Piedras, humo y algo más. La avalancha de cenizas, fragmentos de roca y gases que lanza una erupción explosiva se llama flujo piroclástico. Tiene una temperatura altísima, 800 grados Celsius, y va a 300 km por hora, es decir, rapidísimo. Las partes más livianas, cenizas y gases, se llaman plumas del volcán y se puede cubrir el sol por largos periodos o trasladarse por el aire y al caer cubrir grandes extensiones de tierra, incluso pueblos enteros. Para los más curiosos, cuando un volcán está a la orilla de un lago, las piedras volcánicas, que suelen ser de color gris, oscuro y negro, son erosionadas por el agua y se transforman en arena. Así se forman llamativas playas negras. Esto ocurre, por ejemplo, en el lago Pucón al sur de Chile, en las Islas Canarias y en las playas de Vik en Islandia. ¿Los volcanes duermen? Un volcán dormido es un volcán que no tuvo actividad durante mucho tiempo. ¿Semanas? ¿Meses? No. Un volcán dormido es el que no tuvo una erupción en los últimos 25.000 años. ¿Y cómo se sabe que no hubo erupciones durante tanto tiempo? A partir de estudios en sus rocas, los científicos pueden determinar en qué momento habría ocurrido la última erupción. Pero atención, que un volcán esté dormido no significa que esté muerto. Pese a que no hubo erupciones, es posible detectar fumarolas, emisiones de vapores y cambio de temperaturas en los lagos o las corrientes de agua cercanas. Un volcán muerto o extinto, en cambio, tiene su cámara magmática fría y endurecida y no se registra ningún evento en el exterior. ¿Cómo se despierta un volcán? Aunque no se registren erupciones, un volcán dormido acumula magma caliente en su cámara. Esto quiere decir que lentamente va aumentando la presión, un poco más, un poquito más, así como si se desperezara de un largo sueño. El volcán comienza a dar señales de su actividad. Se sienten temblores en la tierra. Pueden escucharse ruidos internos y hasta que puede observarse la expansión de sus laderas. Un volcán puede engrosarse hasta 1 metro por día. Cuando esto ocurre, también suelen observarse algunas columnas de gases saliendo del cráter o de algunas fisuras de sus laderas. Todos estos eventos pueden medirse y muchas veces sirven para detectar la inminencia de una erupción. ¡Ring! Para curiosos insaciables. No todo es destrucción y pánico alrededor de un volcán. Al contrario, en el interior de los volcanes se forman reservas de agua que nutren la tierra que los rodea. Además, si bien a corto plazo las cenizas causan daños severos a los campos, con el paso del tiempo, unos 50 años, sus minerales le dan nutrientes que mejoran para practicar la agricultura. Por eso, no es casualidad que haya muchas poblaciones en las laderas de los volcanes. Un alto en el camino. Vulcano era el dios del fuego y los metales para los romanos. Vivía en las entrañas de la tierra y con su calor derretía los metales para hacer armas poderosas y armaduras indestructibles. Era un dios enojoso y temible como los volcanes. Dionisio Pulido, un granjero mexicano,
vio el 20 de febrero de 1943 una fisura en la Tierra que comenzó a crecer hasta convertirse un año más tarde en un volcán de 336 metros. Dionisio tuvo que abandonar su campo de maíz porque durante los años siguientes el volcán Paricutín estuvo en erupción y todo a su alrededor quedó sepultado en lavas y cenizas. En 1952, cuando finalizó su actividad, o al menos se tomó un descanso, el volcán medía 424 metros. En 1748 comenzaron los trabajos de excavación arqueológica al pie del volcán Vesubio, donde según relato del año 79 existía una ciudad que había quedado sepultada por una erupción. El hallazgo fue sorprendente. La ciudad Pompeya estaba intacta. El foro, los baños y muchas casas permanecían en excelente estado de conservación. Hasta los cuerpos tapados por lava pudieron reconstruirse. Se encontraron personas aferradas a sus pertenencias, perros atados y hasta gladiadores ataviados para la lucha. ¿Qué son las islas volcánicas? Bajo la superficie terrestre existen zonas donde el magma está mucho más caliente, llamados justamente puntos calientes. Cuando estos puntos se encuentran en el fondo del mar, donde la corteza es más fina, la presión del magma muchas veces quiebra la placa. ¿Imaginas lo que sucede luego? Se forma un volcán submarino que, en muchos casos, luego de años de acumulación de lava, emerge de la superficie del mar y forma una isla. ¿Sorprendido? En realidad, casi todas las islas oceánicas son grandes volcanes que se elevaron desde el fondo marino. ¡Voilá! Para curiosos insaciables. Una de las islas volcánicas de mayor tamaño es la isla grande del archipiélago de Hawái. Sus cumbres alcanzaron los 4.170 metros sobre el nivel del mar, que sumados a los 5.000 metros sumergidos en el mar, dan por resultado un volcán de más de 9.000 metros de altura. ¡Un gigante que asoma! ¡A la fila! Los puntos calientes están ubicados en lugares fijos del manto, debido a que las placas submarinas se deslizan lentamente sobre el manto. A medida que se desplaza se va formando una cadena de volcanes. Sus edades varían de acuerdo con la distancia que los separa del punto caliente. Son más antiguos cuanto más alejados se encuentran. El punto caliente de Hawái, por ejemplo, ha creado la cadena montañosa de Hawái, Emperador, que tiene más de 5.800 kilómetros de largo. Algunos de sus volcanes están sumergidos y otros afloran sobre el nivel del mar. 4 están activos, 2 están dormidos y más de 100 extintos. El volcán más antiguo tiene aproximadamente 30 millones de años y el más joven tiene menos de 2 millones. Así se formaron también las Islas Galápagos, las de Azores, las de Canarias y las de Polinesia. ¿Quién calienta las aguas termales? Miles de años después de una erupción, la zona de alrededor del volcán sigue estando muy caliente. Tan caliente que el agua se filtra al interior de las tierras por grietas, ríos internos, también se calienta. Esta agua retorna hacia la superficie y a medida que asciende recoge los minerales de las rocas volcánicas que encuentra a su paso. Si no hay ningún obstáculo en su subida, forma grandes pozas de agua tibia, rica en azufre, hierro, calcio y magnesio. Aunque no está de todo comprobado, dicen que los baños en aguas termales mineralizadas tienen efectos muy saludables, mejoran la circulación sanguínea y la oxigenación del cuerpo, descontracturan el sistema muscular y regeneran la piel. ¡A bañarse! Para curiosos insaciables. En algunos países como Japón, Islandia y Nueva Zelanda, las aguas subterráneas se utilizan para generar energía eléctrica desde miles de metros de profundidad. El agua caliente es conducida mediante unos tubos hasta la superficie. Cuando sale, se libera con tanta fuerza que es capaz de mover poderosas turbinas que generan energía eléctrica, sin contaminar el planeta. Un volcán de agua. En algunas zonas volcánicas puede haber fracturas que forman conductos naturales por las que el agua de lluvia o de hielo baja hasta formar grandes ollas internas. Allí, debido a la presencia de rocas a muy altas temperaturas, el agua se calienta como si fuera una sopa. Cuando entra en ebullición, si logra tener suficiente presión, surge un hermoso chorro de vapor y agua desde la tierra. ¿Ya sabes de qué se trata?
es un geyser? La palabra geyser viene del islandés y significa surtidor. El geyser tiene periodos regulares de llenado y vaciado. Exhala un chorro de vapor y agua. Se apaga, el agua del interior se calienta otra vez. Entra en ebullición, exhala un chorro de vapor y agua. En Islandia, por ejemplo, el geyser Strokkur lanza un chorro cada 6 minutos, que puede alcanzar los 30 metros de altura, puntual y candente. Para curiosos insaciables. De los casi 1000 geysers que se conocen, la mitad se encuentra en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos. También hay geysers en Chile, en Rusia, Nueva Zelanda y en Islandia. Datos curiosos. ¿Qué ruido? El sonido más fuerte registrado por el hombre en la Tierra data de 1883. Al escucharlo, los pobladores de la isla Rodríguez, en el Océano Índico, imaginaron que la Tierra se había partido al medio. Gracias al telégrafo, en pocas horas supieron que no era eso, pero sí algo parecido. Se trataba de la erupción cataclísmica del volcán Krakatoa, a casi 5.000 kilómetros de distancia, que hizo volar por los aires las islas donde se hallaba. De otro planeta. ¿Sabes dónde está el volcán más alto? Nada más y nada menos que en Marte. Es el Monte Olimpo, con una altura de 27.000 metros, más de 3 veces la altura del Everest. Este volcán es tan grande para la superficie marciana que la única forma de verlo completo es desde el espacio. Más curioso es que si te paras en la cima no podrás ver la base, ya que la pendiente se pierde en el horizonte. ¡Qué contaminación! En octubre del 2011, cerca de las Islas Canarias, un volcán submarino estalló. La temperatura del mar subió 20 grados Celsius y, debido a los gases tóxicos que emanaron del volcán, el agua se puso muy ácida y cambió su composición hasta quedarse casi sin oxígeno. En los días siguientes a la erupción, todos los peces de la zona desaparecieron porque murieron o migraron. Isla para estrenar. En 1963, cerca de Islandia, la erupción de un volcán submarino creó la isla de Surtsey, lo que la convirtió en el territorio más nuevo del planeta. Fue declarada reserva natural y desde entonces los científicos estudian cómo se va llenando de vida. En 1965 se observaron las primeras plantas y actualmente ya hay 30 especies diferentes. Además, ya se detectaron algunas aves e insectos. Un ecosistema surgiendo en vivo y en directo. ¿Cuál es la montaña más limpia? El volcán, porque echa cenizas y después lava. Espero que les haya gustado este libro y nos vemos en el siguiente libro. ¡Adiós!